El ramo de felicitaciones se marchitó en mis manos, mientras las palabras me golpeaban como metralla. Ya no te necesitamos aquí. Recoge tus cosas. Su primer día como CEO. Mi último día como cualquier cosa. El vestíbulo de mármol resonaba con el silencio de 100 testigos fingiendo no ver. Pero mientras me alejaba, los tacones marcando una marcha fúnebre sobre los pisos pulidos, él no sabía nada sobre las cláusulas enterradas profundamente en la página 47. Esa que hacía de mi nombre el eje central de un trato de $100 millones. Mañana por la mañana, su secretaria sería la primera en comprender que algunos cimientos, una vez removidos, hacen caer toda la torre. 17 años. Ese número se grabó en mi mente como una sentencia mientras caminaba hacia las puertas giratorias por última vez. 17 años de llegar antes que el equipo de limpieza y salir después que ellos. 17 años de sacrificar cumpleaños, aniversarios, la posibilidad de ser madre. Todo por una compañía que acababa de descartarme como un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Mi nombre es Ayar Vance, y esta es la historia de cómo un hombre arrogante aprendió que algunas personas no son empleadas, son pilares, y cuando los derribes sin entender qué sostienen, el edificio entero viene abajo contigo dentro. El aroma del café americano se mezclaba con el perfume de las rosas blancas mientras empujaba las puertas giratorias de Vidiancorp. 7:45 de la mañana, puntual como siempre. El ramo que llevaba, rosas blancas y gipsófila, elegante y profesional, pesaba más de lo que esperaba. O tal vez era la anticipación, lo que hacía que mis brazos se sintieran torpes. Bienvenidos a los nuevos comienzos y al éxito continuo, decía la tarjeta que había escrito con mi caligrafía más cuidadosa. Qué irónica resultaría esa frase apenas una hora después. El vestíbulo zumbaba con una energía nerviosa que reconocí de inmediato. Grupos de empleados se arremolinaban cerca del mostrador de seguridad, susurrando con esa intensidad particular que significa miedo disfrazado de curiosidad. ¿Cómo crees que será? Escuché que limpió la casa en su última compañía. Espero que nuestros trabajos estén seguros. Le sonreí mientras pasaba. La misma sonrisa reconfortante que había perfeccionado durante años. Todo estaría bien. El cambio era natural. Habíamos capeado tormentas peores. Qué ingenua fui. Buenos días, Leo, saludé cuando el contador cruzó mi camino, aferrando su café como si fuera un salvavidas. Ara, ¿te reúnes con él hoy? 10:30. Justo después de la reunión general. Si hubiera sabido que esas serían las últimas palabras que pronunciaría como empleada de Vidiancorp, tal vez las habría elegido con más cuidado. Tal vez habría dicho algo memorable, algo digno del final de una era. Pero la vida rara vez te avisa cuando estás viviendo tus últimos momentos de algo. El ascensor pareció tardar una eternidad en llegar al piso 3. Cada timbre en cada piso sonaba como una cuenta regresiva hacia algo que no podía nombrar pero que ya sentía en el estómago. Una presión, una premonición. Cuando las puertas se abrieron al nivel ejecutivo, mi primer pensamiento fue que me había equivocado de piso. Todo había cambiado. Las alfombras color borgoña que habían estado ahí desde antes de mi llegada, desaparecido. Los muebles de caoba que le daban calidez al espacio, reemplazados por cromo, y superficies blancas, que parecían más apropiadas para un quirófano que para una oficina. El espacio gritaba esterilidad, frialdad, control. Y en el centro de esa transformación estaba él, Victor Sterling, medía 1,83 m, cada centímetro afilado como un instrumento quirúrgico. Su traje Tom Ford color carbón debía costar más que el salario mensual de la mayoría de nuestros empleados. Pero no era la ropa lo que lava la sangre. Eran sus ojos, grises como una tormenta de invierno, evaluando todo, y a todos con la precisión de alguien que ya había decidido qué valía la pena conservar y qué necesitaba ser eliminado. Estaba rodeado de su propia gente, rostros que no reconocía, cuerpos que se movían con precisión depredadora. La vieja guardia, personas con las que había trabajado durante años, no estaba por ningún lado. Tragué saliva y me acerqué con mi ramo y mi sonrisa profesional. Señor Sterling, extendí mi mano libre. Soy Ayar Vance, directora de proyectos. Bienvenido a Vidiancorp. Miró mi mano como si fuera algo que hubiera pisado en la calle. Luego su mirada viajó hacia arriba para encontrar la mía. Y vi mi destino escrito en esa mirada gris,
antes de que siquiera abriera la boca. Vance. Dijo mi nombre como si lo estuviera leyendo de una lista de ejecuciones, lo cual, más tarde descubriría, era exactamente lo que estaba haciendo. Perfecto. Tu timing es impecable. El piso entero se había quedado en silencio. Cada cabeza de cubículo había emergido para observar. Las nuevas asistentes, sus asistentes, sonreían detrás de sus hipas con esa expresión de quien sabe algo que tú aún no sabes. Incluso el aire acondicionado pareció contener el aliento. He estado revisando el organigrama, continuó, lo suficientemente alto como para que todos escucharan, identificando redundancias, contrataciones heredadas que se han vuelto demasiado cómodas, personas que representan la vieja forma de hacer las cosas. Mi sonrisa nunca vaciló. 17 años en América corporativa te enseñan a sonreír mientras Roma arde a tu alrededor. Estaría encantada de discutir la cartera de proyectos actual con usted, dije. Tenemos varias iniciativas críticas que no será necesario. Me cortó con la crueldad casual de alguien espantando una mosca. Tus servicios ya no son requeridos. Seguridad te escoltará fuera del edificio. Las palabras aterrizaron en el silencio como el mazo de un juez. Alguien jadeó. Creo que fue Diana de Legales, quien había comenzado el mismo año que yo. El ramo de repente se sintió ridículo en mis manos, como traer una tarjeta de San Valentín a mi propia ejecución. Entiendo, dije, porque ¿qué más había que decir? No hagas esto. Estás cometiendo un error. Por favor. Había visto a demasiadas personas suplicar en salas de conferencias como para rebajarme a eso. ¿Puedo preguntar por qué? No puede. Ya se había dado la vuelta, descartándome con su lenguaje corporal antes de que seguridad siquiera llegara. Esta es una nueva era para Vidian Corp. Necesitamos perspectivas frescas, no reliquias del pasado. Reliquia. 17 años de semanas de 60 horas. Cumpleaños perdidos. Vacaciones canceladas. Y yo era una reliquia. Los dos guardias de seguridad que se acercaron parecían sentirse mal por la situación. Ben y Mike, tipos con los que había compartido café cientos de veces, no me miraron a los ojos. Señora, murmuró Ben, necesitamos escoltarla a su oficina para recoger sus pertenencias. Eso no será necesario. Eché las palabras de Sterling de vuelta, sorprendiéndome a mí misma de lo firme que sonaba mi voz. Mantengo mis artículos personales en mi auto. Política de la compañía. No era verdad, pero no le daría la satisfacción del paseo de la vergüenza. La caja de cartón. Las miradas de lástima. La foto de mi madre podía quedarse en el cajón del escritorio. Los premios en la pared pertenecían a una persona que ya no existía. Miré hacia abajo el ramo todavía apretado en mis manos. Rosas blancas para nuevos comienzos. La ironía era tan pesada que podría haber anclado un yate. Con precisión deliberada, caminé hacia el contenedor de basura más cercano y dejé caer las flores dentro. El sonido que hicieron al golpear el fondo fue la única despedida que ofrecí. Hallar. Alguien susurró mientras seguridad me flanqueaba hacia el ascensor. Sophia Hayes, la secretaria importada de Sterling, observaba desde su nuevo escritorio con una expresión que no pude leer. ¿Lástima? Advertencia. Sus dedos agarraban su teléfono como si quisiera decir algo, pero las palabras murieron en la atmósfera ártica que Sterling había creado. El viaje en ascensor fue el más largo de mi vida. 38 pisos de mi carrera desapareciendo con cada descenso. Ben se movía incómodo a mi lado. Esto no está bien, Sra. Vance. Todos saben lo que ha hecho por este lugar. Es solo negocios, Ben, dije observando los números caer. Nada personal. Pero ambos sabíamos que era mentira. Todo en América corporativa era personal, envuelto en el disfraz del profesionalismo. Cada apretón de manos ocultaba una daga. Cada reunión era un campo de batalla. Cada nuevo CEO necesitaba corderos sacrificiales para probar su poder. Y yo acababa de ofrecerme voluntariamente para el matadero. El vestíbulo era un mar de rostros conmocionados cuando emergimos. La palabra viajaba rápido en la torre. Leo de contabilidad parecía como si alguien hubiera muerto. Diana de Legales tenía lágrimas en los ojos. Los guardias en el mostrador principal se enderezaron, como si mi terminación fuera contagiosa. Su credencial, señora, dijo Mike en voz baja cuando llegamos a las puertas giratorias. La desenganché de mi chaqueta,
Pasé mi pulgar sobre la foto una última vez. Una Ara más joven, llena de ambición y esperanza. Luego se la entregué. El plástico hizo clic contra su palma con finalidad. Cuídense el uno al otro, les dije a Ben y Mike. Asintieron, sus nueces de Adán subiendo y bajando con palabras que no podían decir. Luego empujé esas puertas giratorias por última vez, saliendo a la mañana de Manhattan, que no se preocupaba por mi tragedia. La ciudad se movía a mi alrededor en su prisa interminable mientras yo permanecía en la acera, de repente sin dirección. 17 años de propósito evaporados en 5 minutos de teatro corporativo. Pero mientras finalmente obligaba a mis pies a moverse, dirigiéndome hacia el estacionamiento y el BMW que contenía los fantasmas de 1000 noches tardías, sentí algo cambiar en mi pecho. No era tristeza, ni siquiera enojo, era algo más frío y más preciso. Mi mano se movió hacia mi bolsillo, encontrando el diario de cuero que siempre llevaba. Para cuando llegué a mi auto, ya estaba tomando notas. Porque Victor Sterling había cometido un error crítico. El tipo de error que solo la arrogancia podía engendrar. Había asumido que yo era solo otra gerente de nivel medio. Otro engranaje desechable en su máquina. Nunca se molestó en preguntar qué proyectos manejaba, qué relaciones había construido, qué contratos llevaban mi firma. No sabía nada sobre Northwind Group. Y ese pensamiento, mientras me sentaba en mi auto y comenzaba a escribir con cuidadosa precisión, sería su caída. El cuero del volante de mi BMW estaba desgastado y suave donde mis manos lo habían agarrado durante innumerables viajes nocturnos a casa. Ahora, sentada en el estacionamiento de Vidiancorp a las 11:23 de la mañana de un martes, esos puntos desgastados se sentían como la única prueba de que alguna vez había existido aquí. Mis manos temblaban mientras abría mi diario, no de tristeza, sino del esfuerzo puro de contener el incendio que se construía en mi pecho. 17 años. El número seguía dando vueltas en mi mente como un buitre sobre carroña. 17 años desde que había entrado a Vidian como analista junior con un MBA todavía caliente de Columbia y un hambre que podría haber devorado el mundo. Tenía 25 años. Usando las perlas de mi madre para la suerte y un traje de Macy's que no podía pagar. Determinada a probar que una chica de Newark podía nadar con los tiburones de Manhattan. Mi pluma se movió sobre las páginas del diario, catalogando lo que Victor Sterling había descartado tan casualmente como legado. $50 millones en riesgo, porque nuestro gerente de proyecto anterior había prometido entregables que no podíamos cumplir. Trabajé 96 horas seguidas, sobreviviendo con café de máquinas expendedoras y pura voluntad. Visité personalmente a su CFO en el partido de fútbol de su hija para explicar soluciones. No solo mantuvimos el contrato, lo expandimos. William Peterson todavía me enviaba una botella de vino cada Navidad. 2018 adquisición de Shanghai. Pasé 3 meses en China, aprendiendo suficiente mandarín para mostrar respeto, construyendo relaciones con funcionarios gubernamentales que no confiaban en corporaciones americanas. Mientras otras firmas fallaban en navegar el laberinto regulatorio, yo había asegurado permisos que abrieron un mercado de $1,000 millones. Mi matrimonio con Arthur terminó durante ese viaje. Amas a esa compañía más que a mí, había dicho sobre una conexión telefónica crepitante. No estaba equivocado. 2020 desastre del proyecto Phoenix. Nuestro desarrollador principal había desaparecido con código crítico 2 semanas antes del lanzamiento. Justo en medio de los confinamientos por COVID, ensamblé un equipo remoto a través de 12 zonas horarias. Programé junto a ellos a pesar de no haber tocado código desde la universidad. Y entregamos a tiempo. El cliente nunca supo cuán cerca estuvimos de la catástrofe. El estrés había vuelto gris un mechón de mi cabello a los 35. Un recordatorio plateado de batallas ganadas en salas de conferencias vacías. Las páginas del diario se llenaban con nombres, números, victorias arrancadas de las fauces de la derrota. El tiempo que atrapé a nuestro proveedor inflando facturas en un 30%, ahorrando a la compañía 8 millones anuales. La asociación con Aura Solutions que todos dijeron era imposible. No trabajan con firmas americanas, la Junta había advertido. Pero había volado a Mumbai 6 veces, aprendido a apreciar el cricket, compartido cenas con la familia de Aura hasta que los negocios se volvieron personales. Esa asociación había generado más de 300 millones en ingresos.
Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Leo. No puedo creer lo que pasó. Todos estamos en shock. Avísame si necesitas algo. Luego otro de Diana. Esto es una locura. Tú construiste la división de proyectos. Y otro. Para el mediodía, tenía 47 mensajes de colegas, clientes, incluso competidores que de alguna manera ya se habían enterado. El mundo corporativo era más pequeño de lo que los civiles creían. La noticia de mi terminación llegaría a cada firma importante en Manhattan para la hora feliz, pero no respondía ninguno de ellos. En cambio, escribí sobre los sacrificios que habían construido mi reputación. La luna de miel en París que había cortado cuando el trato Morrison comenzó a desmoronarse. Los tratamientos de fertilidad que había pospuesto año tras año hasta que mi doctora gentilmente sugirió que podría ser demasiado tarde. Las mañanas que llegaba antes del equipo de limpieza y las noches que salía después de ellos. Construyendo algo que pensé que importaba. Perspectivas frescas, había dicho Sterling. No reliquias del pasado. Me reí, el sonido agudo y quebradizo en el espacio cerrado de mi auto. Él quería fresco. No tenía idea de cuán rancio era su libro de jugadas. Había visto a 4 CEOs pasar por Vivian, cada uno convencido de que eran revolucionarios. Cada uno eventualmente aprendiendo que los negocios no eran sobre revolución, sino sobre evolución. Las relaciones no podían ser pivoteadas. La confianza no podía ser disruptada. Y el conocimiento institucional no podía descargarse de la nube. Mi pluma se detuvo sobre una entrada particular. Diciembre 2021. Crisis de Keller Systems. Nuestro mayor cliente había atrapado a su CEO malversando fondos. Precio de las acciones en caída libre. Cada proveedor huyendo como ratas de un barco hundiéndose. Pero yo me quedé. Más que quedarme. Volé a sus oficinas centrales. Me senté con su junta de emergencia. Prometí el apoyo de Vivian cuando todos los demás exigían pago inmediato. Los socios no se abandonan en las tormentas. Les había dicho. 6 meses después, cuando se habían estabilizado, recompensaron esa lealtad con un contrato exclusivo que valía más que todos sus negocios anteriores, combinados. George Keller me había abrazado en su oficina. Lágrimas en sus ojos. Nos salvaste. No solo la compañía. Salvaste las 8,000 familias que dependen de nosotros. ¿Dónde estaba eso en el organigrama de Sterling? ¿Cómo cuantificas la confianza construida durante años de victorias y derrotas compartidas? ¿Cómo mides el valor de una llamada telefónica a las 2 de la mañana que previene una demanda? Una conversación tranquila que salva una asociación. Una reputación que abre puertas antes de que siquiera toques. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesté. Pero algo instinto tal vez. O simplemente hábito. Me hizo deslizar para aceptar. Ara. La voz era familiar pero estresada. Camila Reed de Northwind Group. Acabo de enterarme. Por favor dime que no es cierto. Mi estómago cayó. Camila supervisaba nuestro contrato con ellos. Una hermosa pieza de negocios valorada en 120 millones, durante 5 años. Lo habíamos firmado apenas la semana pasada, después de 18 meses de negociaciones. Había sido la arquitecta principal de todo el trato. Es cierto, dije en voz baja. A partir de hace 1 hora, ya no estoy con Vivian. El silencio al otro lado se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Luego, entiendes lo que esto significa, ¿verdad? Has leído tu propio contrato. ¿Lo había leído? Lo había escrito. Cada cláusula, cada coma, cada salvaguarda cuidadosamente construida, incluyendo la sección 47b, la cláusula de persona clave en la que había insistido, a pesar del rechazo de nuestro equipo legal. Había sido mi póliza de seguro, mi forma de garantizar que Northwind Group obtuviera el equipo que se les había prometido. Específicamente, que me obtuvieran a mí. Entiendo, dije cuidadosamente. Entonces sabes que tengo que hacer algunas llamadas. Esto va a ser un problema, Ara, un problema muy significativo. Después de que colgó, me senté en el silencio de mi auto, rodeada por los fantasmas de 17 años. Mi diario yacía abierto en mi regazo, páginas cubiertas con la arqueología de una carrera que acababa de convertirse en un arma. Porque sabía algo que Victor Sterling no sabía, algo que su arrogancia lo había cegado en su prisa por marcar su territorio.
Pensó que había despedido a una gerente de nivel medio, una reliquia, una redundancia. Pero en realidad había encendido una mecha, y la explosión vendría de una cláusula contractual que nunca se molestó en leer, en un trato que nunca se molestó en entender, con un cliente que nunca se molestó en conocer. Cerré mi diario y encendí mi auto. No quedaba tristeza. No había dolor. No había ego herido. Solo la claridad fría de saber que a veces la mejor venganza no se planea. A veces es solo la consecuencia inevitable de la ignorancia encontrándose con la arrogancia en un vestíbulo de mármol. Mientras salía del garaje hacia la brillante tarde de Manhattan, mi teléfono continuaba zumbando con mensajes de apoyo y conmoción. Pero yo ya estaba pensando en adelante, viendo los dominós que caerían, el pánico que se extendería, la comprensión que se arrastraría por el rostro de Víctor Strahling cuando entendiera lo que había hecho. Él quería borrar el pasado. Estaba a punto de aprender que en los negocios, el pasado tenía una forma de alcanzarte y agarrarte por la garganta, especialmente cuando ese pasado había sido lo suficientemente inteligente como para protegerse con contratos. Me desperté a las 5:30 de la mañana del miércoles. No por una alarma, sino por el hábito. 17 años de madrugadas no desaparecen de la noche a la mañana. La diferencia era el silencio. Sin correos electrónicos exigiendo atención inmediata. Sin alertas de calendario para llamadas de las 7 de la mañana con Singapur. Sin inventario mental de incendios que necesitaban ser apagados antes de que la mayoría de la gente tomara su primer café. Hice desayuno por primera vez en años. Desayuno real. Huevos benedictinos con holandesa desde cero. No una barra de proteína agarrada, mientras corría hacia el auto. Las noticias matutinas zumbaban en el fondo, llenas de actualizaciones del mercado, que ya no necesitaba atender. Extraño cómo la libertad podía sentirse tanto como vértigo. A exactamente las 8:02 de la mañana, mi teléfono explotó. La primera llamada fue de Samuel Green, director legal de Vidian. La dejé ir al buzón de voz. La segunda fue de alguien en recursos humanos. Luego contabilidad. Luego un número que no reconocía con una extensión de Vidian. Para las 8:15, tenía 12 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto, cada uno más frenético que el anterior. Seleccioné el mensaje de Sofía Hayes para leer. Emergencia. NKG. Invocó cláusula. Legal dice que solo tú puedes arreglar esto. Sterling está furioso. Por favor llama a SAP. Luego Camila Reed. La junta votó unánimemente. Contrato suspendido pendiente resolución de cláusula de persona clave. Estamos preparados para avanzar con Axel en Partners a menos que Vidian pueda remediar. Intenté conseguirte más tiempo, pero la junta es firme. Axel en Partners. Nuestro mayor competidor, que había estado rondando a Northwind Group durante años. Camila estaba jugando duro. Y acababa de mostrar sus cartas. Esto no era solo sobre retirarse, era sobre tomar todo lo que habíamos construido y entregárselo a nuestros rivales. Mi timbre sonó a las 8:27. A través de la cámara de seguridad vi a Sofía Hayes de pie en mi porche, impecable en su traje Armani a pesar de la hora temprana, agarrando un portafolio de cuero como un salvavidas. Me tomé mi tiempo terminando mi café antes de responder. Se veía como si hubiera envejecido 5 años durante la noche. Sro Vance, comenzó antes de que hubiera abierto completamente la puerta. Gracias por recibirme. Sé que esto es irregular, pero no podía esperar. No acordé recibirte. Interrumpí con calma. Estás en mi casa sin invitación a las 8:30 de la mañana. Su compostura se agrietó ligeramente. Lo siento, pero esto no podía esperar. El señor Strelin me envió para... El señor Strelin te envió. Me reí corto y agudo. El mismo Strelin que no pudo molestarse en hablarme directamente ayer, que hizo que seguridad me escoltara como a una criminal. Se sonrojó pero persistió. La situación de Northwind Group es crítica. Están reclamando incumplimiento de contrato basado en tu terminación. Legal ha revisado la cláusula de persona clave, y tragó con fuerza. Necesitamos que vuelvas inmediatamente. Me hice a un lado, gesticulando para que entrara. No por amabilidad, sino porque quería que viera lo que me estaba pidiendo que dejara. La hermosa casa que apenas había vivido. La vida que había sacrificado por una compañía que me había descartado como muebles viejos. Me siguió a la cocina,
sus tacones haciendo clic en los pisos de madera dura. No le ofrecí café. La compañía te necesita. Intentó de nuevo, colocando su portafolio en mi mostrador de granito. El señor Sterling me ha autorizado a hacerte una oferta. Reincorporación completa. Una disculpa formal. Un aumento del 20%. Alto. Levanté una mano. Sofía, ¿puedo llamarte Sofía? Déjame explicarte algo. Ayer por la mañana fui públicamente humillada frente a mis colegas. 17 años de servicio descartados como redundancia. Toda mi carrera reducida a una línea en el plan de reorganización de alguien. Abrió la boca, pero continué. Ahora, debido a una cláusula contractual que el señor Sterling no se molestó en leer, debido a relaciones que no se molestó en entender, de repente soy valiosa otra vez. Así no es como funciona esto. ¿Qué quieres?, preguntó desesperadamente. Nombra tus términos. Caminé hacia la ventana, observando el sol matutino pintar mi jardín descuidado de dorado. ¿Qué quería? Ayer, había querido venganza, hoy de pie en mi cocina sin ningún lugar al cual apresurarme. Quería algo más complejo. Quiero que el Sterling entienda lo que casi destruyó, dije finalmente. No solo un contrato o un flujo de ingresos, una red de confianza que tomó años construir. Quiero que venga aquí él mismo. No envíe emisarios. Y quiero que cualquier retorno sea en mis términos, no los suyos. Sofía rebuscó en su portafolio, sacando documentos. Él anticipó que podrías decir eso. ¿Está preparado para...? Mi teléfono sonó, cortándola. La identificación de llamadas me hizo sonreír. George Kell. Necesito tomar esto, dije, contestando en altavoz para que Sofía pudiera escuchar. Buenos días, George. Gracias a Dios. La voz de George llenó mi cocina. Acabo de colgar con Camila Reed. Me dijo lo que pasó. Northwind Group está invocando su cláusula de persona clave, y ella sugirió fuertemente que podríamos querer revisar nuestros propios contratos con Vivian. El rostro de Sofía se puso blanco. Ya veo, dije cuidadosamente. ¿Y cuáles son tus pensamientos sobre esos? Mis pensamientos, George se rió amargamente, son que cualquier compañía lo suficientemente estúpida como para despedir a Aullar Vance no merece mi negocio. Estamos programando una reunión de junta para mañana para discutir nuestras sucesiones. Quería darte un aviso. Lo aprecio, George. Actualmente estoy evaluando mis opciones. Bueno, evalúa rápido. Camila mencionó que Axel and Patrons ya está preparando una propuesta para Northwind Group. Si eres agente libre ahora va a haber una guerra de ofertas. Después de colgar, Sofía se hundió en una de mis banquetas de bar. Keller Systems también. Las relaciones importan, dije simplemente. Tu jefe pensó que estaba limpiando madera muerta. Nunca se molestó en verificar qué estaba sosteniendo el techo. Empujó los documentos hacia mí con manos temblorosas. Por favor, solo mira la oferta. La compañía no puede permitirse perder ambos contratos. Y si Aura Solutions sigue el ejemplo, eso fue interesante. Aún no había sabido de Rajkumar. ¿Han indicado preocupaciones? Su equipo legal solicitó una copia de todas las cláusulas de persona clave en contratos activos. Esta mañana, Sofía se veía lista para llorar. Dice que la solicitud llegó a las 6:47 de la mañana, hora de Mumbai. Alguien les avisó. La red se estaba activando incluso más rápido de lo que había anticipado. El mundo de los negocios era pequeño en la cima, y las noticias viajaban a la velocidad de la preocupación. Y para la hora del almuerzo, cada cliente importante estaría revisando sus contratos, buscando cláusulas de escape, preguntándose si Vivian seguía siendo el socio con el que habían firmado. El señor Sterling necesita entender, dije lentamente, que esto no es una negociación sobre mi trabajo, es una negociación sobre la supervivencia de Vivian. El 20% de los ingresos de la compañía están atados a contratos con mi nombre en ellos. Otro 30% proviene de relaciones que he construido. No puedes simplemente conectar a otra persona en esas ecuaciones. Entonces, ¿qué propones?, Sofía preguntó desesperadamente. Él está de acuerdo con casi cualquier cosa en este punto. Casi cualquier cosa. Pero no todo. No lo único que importaba. Reconocimiento genuino del valor antes de que la crisis forzara su mano. Dile al señor Sterling que me reuniré con él, dije finalmente. Mañana por la mañana, 10 en punto.
No envidian. Terreno neutral. El Harvard Club. Comedor principal. Él viene solo. Sin séquito. Sin juegos de poder. Y Sofía, agregué mientras recogía sus documentos apresuradamente. Asegúrate de que entienda que esto no soy yo yendo hacia él. Esto es él viniendo hacia mí. Mientras la acompañaba a la puerta, hizo una pausa. Sir Vance, ayer cuando te despidió quería decir algo. Todos lo hicimos. Pero teníamos miedo. Lo sé, dije en voz baja. Esa es la cultura que quiere construir. Miedo sobre lealtad. Disrupción sobre continuidad. Bueno, está a punto de aprender qué sucede cuando disrumpes las cosas equivocadas. Después de que se fue, me quedé en mi entrada viendo su Mercedes acelerar por mi calle arbolada. En algún lugar de Manhattan, Víctor Sterling estaba aprendiendo que el poder era más complejo de lo que había imaginado, que no podías simplemente entrar en un ecosistema y declararte depredador ápice sin entender la cadena alimentaria. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Camila. Escuché que podrías volver al juego. Si no, Bruxelles Partners muy interesados en alguien con tu experiencia. Solo digo. El sol subía más alto, calentando mi rostro. Por primera vez en 17 años, tenía apalancamiento. Apalancamiento real. No solo la promesa de buen servicio continuo. La pregunta ahora no era si volvería a Vidian. Era qué precio extraería por salvar lo que Víctor Sterling casi había destruido. Y si algún precio podía compensar el momento cuando me miró como si fuera nada frente a todos los que me habían visto construir lo que él había heredado. La respuesta vendría mañana a las 10 de la mañana en punto, sobre huevos caros en el Harvard Club. Pero primero tendría que caminar por esa puerta, orgullo en mano, y pedir ayuda a la reliquia que había desechado. Sonreí, cerrando mi puerta al caos matutino. A veces la mejor venganza no se planeaba. A veces solo requería paciencia mientras los hombres arrogantes descubrían el peso de sus errores. El Harvard Club a las 9:50 de la mañana era un cuadro de autoridad del viejo mundo. Madera oscura, sillas de cuero que habían sostenido el peso de 1000 apretones de manos. Retratos de hombres que habían construido imperios antes de que existiera el correo electrónico. Elegí una mesa junto a la ventana. Ordené café. Y Sterling llegó a las 17 minutos. Y pude ver que el retraso lo estaba matando. Intentó hacer una entrada, jugada de poder número 1 en el manual corporativo, pero no levanté la vista de mi teléfono donde estaba respondiendo al equipo legal de AU. Déjalo estar ahí parado con su traje de $2000, esperando la atención que me negó. Sir Vance, finalmente dijo, jalando la silla frente a mí. Terminé de escribir. Envié el mensaje. Luego levanté la vista con una sonrisa agradable. Señor Sterling. Gracias por venir. Se veía diferente de lo que había estado el martes. Los bordes afilados seguían ahí, pero el estrés había dibujado líneas alrededor de sus ojos. Su traje Tom Ford era impecable, pero sus manos lo traicionaban. Un ligero temblor mientras alcanzaba el vaso de agua. Vayamos al grano, comenzó, intentando recuperar el control. La compañía te necesita de vuelta. Estoy preparado para ofrecer. No. Interrumpí suavemente. Así no es como funciona esto. Ya no tienes derecho a establecer los términos. Renunciaste a ese derecho cuando hiciste que seguridad me escoltara como a una criminal. Su mandíbula se tensó. Eso fue quizás apresurado. ¿Apresurado? Me reí, atrayendo miradas de mesas cercanas. Destruiste 17 años de trabajo en 5 minutos. Me humillaste frente a personas que había mentorado. Personas que me respetaban. Y lo hiciste para probar un punto. Para marcar tu territorio. ¿Cómo está funcionando eso para ti? ¿Sabes exactamente cómo está funcionando? Espetó. Luego visiblemente se obligó a calmarse. Mira, cometí un error. Lo admito. No entendía el alcance completo de tus relaciones con nuestros clientes. No, corregí. No te molestaste en entender. Hay una diferencia. Entraste asumiendo que todos del régimen anterior eran prescindibles, que la experiencia era debilidad, que la lealtad era complacencia. El mesero se acercó, pero lo despedí con un gesto. Esto no era sobre cenar, esto era sobre ver a Víctor Sterling comer cuervo en el club más exclusivo de Manhattan. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, las palabras aparentemente arrancadas de «Nombra tu precio».
La Junta me ha autorizado a hacer lo que sea necesario. Saqué mi diario, el mismo en el que había escrito después de que me despidió. Déjame contarte qué ha pasado desde el martes por la mañana. Empecé a enumerar con los dedos. Northwind Group activó su cláusula de persona clave. Keller Systems está reconsiderando su asociación. Aura Solutions está revisando todos los contratos en busca de provisiones similares. Otras 3 cuentas principales han hecho consultas discretas sobre la estabilidad de sus relaciones. Su rostro palideció con cada nombre. Pero ese es solo el daño inmediato. Continué. Axel Partners ya se ha acercado a 2 de nuestros clientes. Morrison Partners está rondando a Aura. Cada competidor huele sangre. ¿Y por qué no debería? El nuevo CEO acaba de probar que no entiende su propio negocio. Entonces, ¿cuál es tu solución? Su arrogancia se agrietó, revelando algo casi humano debajo. Claramente tienes una o no estaríamos aquí. Me recliné, dejándolo retorcerse en el silencio. Volveré a BDA, pero no como directora de proyectos. Quiero vicepresidenta ejecutiva de relaciones con clientes. Reportando directamente a la Junta, no a ti. Quiero poder de veto sobre cualquier terminación en mi división. Quiero mi nombre en el directorio del edificio y quiero una declaración pública, reconociendo que mi terminación fue un error de juicio. Eso es ridículo, comenzó. Luego se contuvo. La Junta no aceptará socavar la autoridad del CEO. La Junta aceptará lo que sea que salve el 40% de sus ingresos. Y seamos claros, esto no es sobre socavarte, es sobre proteger a la compañía de ti. De cualquier CEO que piense que puede gobernar por miedo en lugar de respeto. Mi teléfono zumbó. Camila Red. Timing perfecto. Axel Partners. Presentando a las 2 p.m. hoy. La Junta quiere resolución antes de eso. Le mostré la pantalla. 4 horas, señor Sterling. En 4 horas, Northwind Group escucha la propuesta de Axel Partners. Una vez que eso suceda, el impulso cambia. Otros clientes seguirán. El éxodo comienza. Esto es extorsión, dijo en voz baja. No, repliqué. Esto es consecuencia. Quisiste jugar a dictador corporativo. Quisiste limpiar el tablero sin entender el juego. Bueno, felicitaciones. Lo limpiaste tan bien que todas las piezas se fueron con tu oponente. Me miró fijamente por un largo momento, y lo vi recalculando. No solo la crisis inmediata, sino todo. Sus suposiciones sobre el poder, sobre el valor, sobre qué hacía fuerte a una compañía. Era como ver una computadora de ajedrez darse cuenta de que había estado jugando damas. Si acepto tus términos, dijo lentamente, ¿puedes garantizar que los contratos permanezcan en su lugar? Puedo garantizar que haré las llamadas, dije. Si escuchan depende de cuán convincentes seamos ambos sobre el nuevo compromiso de Vivian con la estabilidad y las relaciones. Nosotros. Atrapó el pronombre. ¿Trabajarías conmigo después de lo que hice? Trabajaré para la compañía que ayudé a construir. Corregí. Para las personas que aún creen en lo que creamos. Tú eres solo otro CEO, señor Sterling. He sobrevivido a 4. Te sobreviviré también si es necesario. La brutalidad de esa verdad colgó entre nosotros como una espada. Había pensado que el martes se trataba de él afirmando dominio. Ahora entendía que había sido el comienzo de una lección sobre cómo se veía el poder real, no el poder de despedir, al poder de construir algo que despedir no podía destruir. Necesito hacer algunas llamadas, dijo finalmente. Derrotado. La Junta querrá discutir. Tienes 3 horas y 45 minutos. Le recordé. Estaré aquí hasta las 11. Después de eso, tengo un almuerzo. No mencioné que el almuerzo era con el CEO de Axel, que lo adivinara. Mientras se levantaba para irse, algo cambió en su expresión. ¿Planeaste esto?, dijo. La cláusula de persona clave. Sabías que algo así podría pasar. Planeé para la posibilidad de que alguien pudiera no reconocer mi valor. Admití. No era personal. Solo eran buenos negocios. Los mismos buenos negocios que deberías haber investigado antes de hacer gestos dramáticos. Se fue sin otra palabra. Su traje Tom Ford desapareciendo en las sombras del Harvard Club. Hice señas al mesero, finalmente lista para ese desayuno. Pasara lo que pasara a continuación, ya había ganado. No porque hubiera orquestado alguna venganza elaborada,
sino porque simplemente había sido quien siempre había sido, alguien que entendía que en los negocios, las relaciones no eran habilidades blandas, eran las únicas habilidades que importaban cuando los contratos vencían. Y Victor Sterling acababa de recibir su educación. El lunes por la mañana, llegué a Vidian Corp a las 7 en punto, usando las perlas de mi abuela y el pin dorado de Frederick como armadura. El piso 38 había sido transformado durante el fin de semana. Mi oficina de esquina brillaba con pintura fresca y muebles nuevos. La placa con mi nombre decía, Vance, vicepresidenta ejecutiva, en letras que capturaban la luz matutina. Pero no estaba ahí para admirar la decoración interior. Diana, mi ex asistente, ahora promovida a gerente de cuentas senior, me recibió con café y una expresión preocupada. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Encontré algo durante la auditoría de sistemas del fin de semana. Hay discrepancias en los archivos del contrato de Northwind Group. ¿Qué tipo de discrepancias? Alguien accedió a la sección de términos de pago el martes por la noche. Después de la terminación. Las marcas de tiempo de modificación muestran cambios en la estructura de tarifas. Me senté cuidadosamente mi café. Muéstrame. En mi oficina, Diana abrió el historial del archivo en mi monitor. Ahí está. A las 11:47 de la noche del martes, alguien había alterado el calendario de pagos, inflando nuestras tarifas en un 15% y ocultándolo en enmiendas de subsecciones. La firma digital mostraba acceso de administrador, pero el ID usuario específico estaba codificado. ¿Quién tiene acceso de administrador a archivos de contratos? Pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Ejecutivos de nivel C y sus asistentes designados, respondió Diana. Legal lo marcó durante la revisión de cumplimiento que ordenaste. Están discretamente entrando en pánico. Mi teléfono sonó. Samuel Green, de Legales. Justo a tiempo. Necesitamos hablar. ¿Puedes venir al piso de Legales? Trae a Diana. No le digas a nadie más. El departamento legal ocupaba todo el piso 35. Esta mañana esas expresiones habían graduado a sombrías. Encontramos más, dijo Samuel sin preámbulos, deslizando una carpeta a través de la mesa. 3 contratos en total. Northwind Group, Keller Systems y Aura Solutions. Todos modificados fuera de horas el martes. Todos mostrando términos de pago inflados que nunca fueron acordados. Abrí la carpeta, escaneando la evidencia. Alguien había sido inteligente, pero no lo suficiente. Las modificaciones eran sutiles. Un porcentaje aquí, una estructura de tarifas allá, diseñadas para parecer enmiendas normales. Pero yo conocía estos contratos como mi propia firma. Cada desviación gritaba sabotaje. Si estos hubieran pasado, continuó Samuel, si los clientes hubieran recibido facturas basadas en estos números, habrían terminado por incumplimiento. Terminé. Inmediatamente, sin periodo de cura, habría validado cada preocupación sobre la estabilidad de Vidian. Exactamente. Alguien quería asegurar que los contratos fallaran, incluso si volvías. Diana se inclinó hacia adelante. Las marcas de tiempo son todas del piso de Sterling, el nivel ejecutivo, pero no necesariamente Sterling mismo. Cualquiera con acceso a una terminal ejecutiva podría haberlo hecho. Los registros de seguridad convenientemente corruptos para ese periodo de tiempo, agregó otro abogado. Trabajo profesional. Alguien que conocía nuestros sistemas. Pensé en la noche del martes, imaginando el piso ejecutivo en la oscuridad. ¿Quién habría tenido acceso? ¿Quién habría tenido motivo? Sterling mismo parecía demasiado obvio. ¿Por qué crear evidencia de fraude cuando ya había ganado su juego de poder? Necesito ver a Sofía Hayes, dije de repente. Samuel frunció el ceño. ¿Por qué? Porque ella fue quien se veía asustada el martes. Y fue quien vino a mi casa el miércoles por la mañana ya sabiendo sobre la situación de Northwind Group antes de que debiera ser pública. 30 minutos después, Sofía se sentó frente a mí en una sala de conferencias diferente. Esta cableada para grabación con el permiso de Legales. Se veía exhausta. Su apariencia usualmente perfecta mostrando grietas. No sabía lo que estaba planeando, dijo antes de que pudiera preguntar siquiera. El martes por la noche, me pidió que me quedara tarde. Dijo que necesitábamos revisar todos los contratos importantes,
Entender la cartera. Le di mis códigos de acceso porque dijo que los suyos aún no funcionaban. ¿Quién es él, Sofía? Sus manos temblaban. Richard Axel, de Axel & Partners. Estaba ahí en la oficina de Sterling. Estaban celebrando. Las piezas encajaron con claridad nauseabunda. El Sterling no solo quería despedirme, quería destruir las relaciones permanentemente. Richard dijo que era seguro. Continuó Sofía, lágrimas formándose. Que incluso si volvías, los contratos implosionarían cuando los clientes vieran los términos alterados. Entonces Axel & Partners podría entrar, ofrecer honrar los precios originales, verse como héroes, y Sterling obtendría retrocesos por entregar clientes en apuros. Terminé. Sofía asintió miserablemente. No entendí hasta el miércoles por la mañana cuando Northwind Group llamó sobre la cláusula. Entonces revisé los archivos y vi los cambios. Intenté arreglarlos, pero ya no tenía el acceso correcto. ¿Por qué no dijiste algo entonces? Porque Richard dejó claro qué les pasa a las personas que lo cruzan. Y tengo 2 hijos, Sora Vance. No podía. La estudié por un largo momento. Sofía Hayes, atrapada entre magnates del poder, tratando de sobrevivir en un juego que nunca pidió jugar. Vas a ir con legales, dije firmemente. Vas a contarles todo. Cada conversación, cada detalle. A cambio, recibirás protección completa de denunciante y una transferencia a cualquier departamento que elijas. Lejos del piso ejecutivo. Y Sterling, deja a Sterling conmigo. La sala de juntes a las 11 de la mañana era un estudio de pánico controlado. Los 12 miembros de la junta estaban presentes, en persona o en pantallas. Frederick Quinn presidía en la cabecera de la mesa, su rostro curtido sin revelar nada. Sterling entró último, todavía proyectando confianza a pesar de la convocatoria. Esa confianza se evaporó cuando me vio de pie en la pantalla de presentación con Samuel Green. Miembros de la Junta. Comencé sin preámbulos. Hemos descubierto un intento de sabotear nuestros principales contratos con clientes mediante la modificación fraudulenta de términos de pago. La evidencia apunta a una conspiración entre partes externas y alguien con acceso ejecutivo. Los guié metódicamente a través de ello. La línea de tiempo. Las alteraciones. El testimonio de Sofía vía declaración grabada. La conexión con Axel & Partners. Con cada diapositiva, el rostro de Sterling se ponía más pálido. No tenía conocimiento de esto, dijo cuando terminé. Si Axel accedió a mi sistema, entonces eres negligente, interrumpió Frederick Quinn, su voz cortando como una navaja. Le diste a un competidor acceso a nuestros contratos más sensibles. Ya sea por malicia o incompetencia, el resultado es el mismo. Exijo una investigación. Sterling empezó. Oh, la tendrás, prometió el miembro de la Junta Harrison. Legal. Regulatoria. Probablemente criminal. La única pregunta es si sigue siendo CEO, mientras sucede. Vi a Sterling darse cuenta de su posición. El niño dorado que había entrado el martes listo para revolucionar todo, reducido a negociar por su supervivencia para el lunes. Había poesía en ello, pero ninguna satisfacción. Solo el cansado reconocimiento de otro ejecutivo que había confundido poder con sabiduría. Hay otra opción, dije en voz baja. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. El señor Sterling renuncia inmediatamente. Cooperación completa con todas las investigaciones. Sin paracaídas dorado. Sin registros sellados. A cambio, manejamos esto internamente. Sin cargos criminales y la investigación confirma que fue víctima de Axel en lugar de coconspirador. Axel & Partners es reportado a organismos reguladores por intento de sabotaje corporativo. Nuestros clientes nunca tienen que saber cuán cerca estuvieron sus contratos de ser armados. Lo estás salvando, observó Frederick. Después de lo que te hizo, estoy salvando a Vivian. Corregí. Una investigación criminal hace titulares. Los titulares asustan a los clientes. Los clientes asustados consideran competidores. Acabamos de pasar 5 días deteniendo ese sangrado. ¿Por qué reabrir la herida? La Junta deliberó durante exactamente 12 minutos. La carta de renuncia de Sterling estaba firmada al mediodía. Sus pertenencias personales estaban empacadas en una hoja. Para las 2 de la tarde,
Victor Sterling había desaparecido de Vidian Court tan repentinamente como había llegado, dejando solo una historia de advertencia sobre los peligros de la arrogancia. Sophia Hayes se transfirió a marketing, donde su atención al detalle sería apreciada sin la presión política. Axel Partners se encontró bajo investigación de 3 organismos reguladores diferentes. Los contratos fueron silenciosamente restaurados a sus términos originales, sin que ningún cliente supiera que habían sido alterados. Y yo me instalé en mi nueva oficina, finalmente capaz de enfocarme en construir en lugar de defender. Diana tocó a las 4 de la tarde. Los periódicos están en línea. Quieren una declaración sobre la partida repentina de Sterling. Diles que Vidian Corp le desea al señor Sterling lo mejor en sus futuros esfuerzos, dije, y que bajo el nuevo liderazgo estamos más comprometidos que nunca con las relaciones que definen nuestro éxito. Ella sonrió. Nuevo liderazgo. Tú, CEO interina, confirmé sosteniendo la resolución de la junta que había llegado una hora antes, hasta que encuentren a alguien permanente. Alguien que entienda que no puedes gobernar a través del miedo cuando tu reino funciona con confianza. Me desperté a las 5:30 de la mañana, no por hábito esta vez, sino por elección. Hice mi desayuno. Huevos benedictinos. Café de verdad. Vi el amanecer pintar mi jardín, el que finalmente había comenzado a cuidar en tonos dorados. Para las 9 de la mañana, estaba de pie en el mismo vestíbulo de mármol donde Victor Sterling había terminado mi carrera 6 meses antes, pero esta vez no llevaba flores de felicitación ni usaba la armadura de falsa confianza. Estaba ahí para dar la bienvenida a nuestra más nueva socia cliente, una compañía Fortune 100 que nos había elegido sobre 3 competidores más grandes. La decisión fue simple, me dijo su CEO, Martha Reeves, mientras caminábamos hacia los ascensores. Todas las firmas prometieron innovación y disrupción. Solo Vidian habló sobre confianza y longevidad. En esta economía necesitamos socios que estarán ahí cuando el brillo se desvanezca. El piso ejecutivo se había transformado bajo mi liderazgo. Las paredes blancas estériles y los accesorios cromados habían desaparecido. En su lugar, maderas cálidas y espacios colaborativos que invitaban a la conversación en lugar de exigir distancia. La vieja mesa de la sala de juntas, la comisión de mi abuelo político, ahora anclaba la sala de conferencias de clientes como había solicitado. Su roble centenario, un testimonio de permanencia en un mundo obsesionado con la disrupción. Diana tocó, ahora mi jefa de gabinete. La entrevista del Journal es en 15 minutos. Quieren discutir la historia de recuperación. La historia de recuperación. 6 meses atrás, Vidian había estado perdiendo clientes, confianza y talento. Hoy habíamos publicado ganancias récord, expandido a 3 nuevos mercados, y sido destacados en Harvard Business Review como un estudio de caso en liderazgo impulsado por relaciones. El autor del artículo había llamado a nuestro enfoque revolucionario en su abrazo de la evolución sobre la revolución. Sophia Hayes, ahora prosperando como nuestra EP de comunicaciones de marketing, había acuñado nuestro nuevo lema construyendo el mañana sobre los cimientos de la confianza. Aparecía en cada pieza de literatura, cada presentación, cada comunicación, no porque algún consultor lo hubiera probado en grupos focales, sino porque cada empleado sabía que era verdad. La reportera del Wall Street Journal era joven, ansiosa, armada con preguntas sobre disrupción e innovación. ¿Cómo compites con firmas que prometen revolucionar los negocios de sus clientes? Haciendo una pregunta diferente, repliqué. En lugar de cómo podemos cambiar todo, preguntamos qué vale la pena preservar y fortalecer. La revolución es fácil. Cualquier tonto con un PowerPoint puede prometer transformar tu negocio. La evolución, crecimiento cuidadoso, reflexivo, estratégico, eso requiere paciencia y sabiduría. Pero no te hace eso vulnerable a competidores más agresivos. Sonreí pensando en Axel Partners, ahora bajo investigación federal por espionaje corporativo. En Victor Sterling, quien se había encontrado sin empleo después de que corriera la voz sobre su papel en la conspiración. El último trimestre, el 92% de nuestros ingresos provino de clientes que hemos tenido durante más de 5 años, dije. Nuestra tasa de retención de clientes es la más alta de la industria. No necesitamos perseguir nuevos negocios agresivamente, porque no perdemos las relaciones que tenemos. Eso no es vulnerabilidad.
Es fortaleza. Después de que la reportera se fue, me encontré en el silencio de mi oficina, mirando la foto enmarcada en mi escritorio, no de victorias corporativas o premios de la industria. El video de seguridad del martes por la mañana. Yo saliendo con Ben y Mike. Flores en la basura. Dignidad intacta a pesar de la humillación. Diana me lo había dado como recordatorio. El peor día de tu carrera se convirtió en el primer día de tu verdadero liderazgo. Un toque interrumpió mis pensamientos. Camila Reed estaba en mi puerta sosteniendo una botella de champán. ¿Celebrando algo? Preguntó. Nuestro 5º aniversario, dijo, colocando la botella en mi escritorio. 5 años desde que Northwind Group firmó con Vivian. También 6 meses desde un tipo muy diferente de aniversario. Abrimos el champán, usando copas apropiadas esta vez. El atardecer pintaba Manhattan en oros y rosas familiares. La misma luz que había sido testigo de mi momento profesional más oscuro y mi triunfo más brillante. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Camila reflexionó, observando la ciudad abajo. Sterling pensó que estaba limpiando madera muerta. En cambio, despejó el camino para exactamente la líder que Vivian necesitaba. Hay poesía en ese tipo de karma corporativo. Tenía razón. Cada decisión que Sterling había tomado en su breve mandato había resultado contraproducente espectacularmente. Sus ejecutivos importados habían huido cuando la conspiración se desenredó. Sus disrupciones prometidas casi habían destruido décadas de valor cuidadosamente construido. Su visión de un Vivian más delgado y mezquino había dado paso a uno que era más fuerte porque valoraba su propia fuerza. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Frederick Quinn. La reunión de la junta salió bien. Aprobación unánime para tu iniciativa de inversión comunitaria. Tu padre estaría orgulloso. Mi padre. Frederick sabía que había crecido en Newark, criada por un padre soltero que había trabajado 3 empleos para enviarme a la escuela. Murió el año antes de que me uniera a Vivian, nunca viendo lo que su sacrificio había construido. Pero sus lecciones vivían en cada decisión que tomaba. El valor no es lo que tomas, Ara, es lo que construyes que perdura después de que te has ido. La oficina se fue silenciando mientras la noche se asentaba sobre la ciudad. En 6 meses, no solo nos habíamos recuperado de la crisis Sterling, sino que emergimos más fuerte. Precio de acciones subió 30%. Satisfacción de empleados en un máximo histórico. Una lista de espera de talento queriendo unirse a una compañía que prometía crecimiento a través del cultivo en lugar de la devastación. Pero la verdadera victoria era más pequeña y más grande que cualquier métrica. Era Sofía Hayes encontrando su voz y valor en un rol que usaba sus talentos. Eran los analistas junior que ya no temían terminaciones arbitrarias. Eran los clientes que dormían mejor sabiendo que sus asociaciones eran con personas, no posiciones. Pensé en Victor Sterling a veces. Se rumoreaba que había iniciado una firma consultora, prometiendo ayudar a compañías a optimizar su capital humano mediante reestructuración estratégica. La ironía de él vendiendo la misma disrupción que lo había destruido no se perdía en nadie que conociera la historia. A las 7:45, finalmente me dirigí a casa. Los guardias de seguridad Ben y Mike, ahora promovidos a posiciones de supervisión, sonrieron mientras pasaba. Que tenga una buena noche, Sir Vance. Hasta mañana. Hasta mañana. Tal promesa simple, pero una que significaba todo. Mañana continuaríamos construyendo. Mañana profundizaríamos relaciones. Mañana probaríamos de nuevo que la confianza era el único cimiento que importaba. El auto condujo por calles que había viajado durante 17 años, pasando edificios llenos de compañías persiguiendo la próxima gran disrupción. Que lo hiciera. Vivian Cork estaría aquí cuando sus revoluciones se consumieran a sí mismas, todavía de pie sobre cimientos que ningún ego deseo podía sacudir. Mi teléfono sonó una última vez. George Keller llamando desde Seúl donde estaba abriendo una nueva oficina. Pregunta rápida. ¿Estaría Vivian interesado en asociarse en nuestra expansión asiática? Sé que está fuera de tu alcance usual, pero confío en que lo resolverás. Confío. La palabra que había salvado una compañía, terminado un CEO y elevado a una gerente de nivel medio a la oficina de esquina. Envíame los detalles, dije. Lo haremos funcionar. Siempre lo hacíamos. No a través de disrupción o revolución,
sino a través del acto radical de mantener promesas, valorar personas, y entender que en los negocios, como en la vida, las relaciones que construye son el único legado que importa. La venganza que pensé que quería esa mañana del martes se había transformado en algo mejor, éxito que no necesitaba vindicación, poder que no requería víctimas, liderazgo que construía en lugar de quemar. Y si ese no era el final perfecto para una historia que comenzó con humillación en un vestíbulo de mármol, no sabía que lo era. La reliquia no solo había sobrevivido, había prevalecido. Y Viridian Corp era más fuerte por aprender que a veces el pasado no era algo para ser limpiado, a veces era el cimiento para todo lo que importaba.